Custodié el arco conmemorativo que el emperador me había otorgado por mi castidad, y viví bajo su sombra toda mi vida. No fue hasta mi último aliento que supe que mi esposo seguía vivo. Mientras agonizaba, oí débilmente a mi suegra susurrarle a una criada: Wan Sui se ha ido. Envíale un mensaje al joven amo. Dile que traiga de vuelta a mi querido nieto y a su esposa en unos días. Luché desesperadamente intentando levantarme y exigir la verdad, pero al final, morí en la amargura y la renuencia. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba de vuelta el mismo día en que llegó la noticia de la muerte de mi esposo. En Jinling era conocida como una mujer virtuosa y leal, todo porque había permanecido viuda durante 10 años tras el fallecimiento de mi esposo. En el 8º año de mi viudez, el propio emperador decretó y me concedió un arco de castidad, un monumento conmemorativo para las mujeres que mantenían su fidelidad. Durante un tiempo se difundió el dicho: si debes casarte, cásate con una hija de la familia Xie. Pero la gente solo veía la gloria superficial. Nadie conocía las dificultades que la acompañaban. Durante 10 años mantuve sola la casa de la familia Xie, cuidando de mi suegra en la casa de arriba y del hermano menor de mi esposo en la de abajo. En apariencia, me encargaba del negocio familiar. En casa me encargaba de los asuntos domésticos. Para cuando cumplí 30, ya estaba gravemente enferma. En mi lecho de enferma, mi suegra, con lágrimas en los ojos, me apretó la mano con fuerza. Buena niña, no te preocupes. Tu segundo hermano ya es funcionario de la corte. Ya no tienes que preocuparte por mí. Asentí débilmente, tosiendo un poco de sangre. Mi mirada se posó en Jilanjun, el hermano menor de mi esposo, de pie detrás de ella. Lianyun, dije. Mi voz, caballo, tu hermano se fue demasiado pronto. De ahora en adelante la responsabilidad de cuidar a mi madre recaerá sobre ti. Jilanjun frunció el ceño y dio un paso adelante como si quisiera decir algo. Pero mi suegra lo detuvo rápidamente con un gesto discreto. Ya no pude aguantar más y me desplomé sobre la cama. En el momento en que cerré los ojos, una lágrima resbaló por mi mejilla. En mis últimos momentos, oí a mi suegra dar instrucciones en voz baja a la criada. Wan Sui se ha ido. Envíale un mensaje a Lansao. Dile que traiga de vuelta a mi querido nieto y a su esposa en unos días. Después de tantos años de ausencia, por fin pueden regresar a casa. Lansao, ese era el nombre de mi esposo, quien supuestamente había fallecido hacía muchos años. En ese instante innumerables preguntas me invadieron el corazón. Intenté con todas mis fuerzas levantarme y exigir la verdad. Pero aún así, di mi último suspiro por renuencia. 2. Abrí los ojos lentamente. Un rayo de sol se filtraba por el enrejado de la ventana y me daba en la cara. ¿Es esto el cielo? Me incorporé sorprendida de encontrar mi cuerpo tan ligero y sin dolor. Señorita, ya está despierta. Permítame ayudarla a vestirse. Hoy es el primer día del mes. Tienes que ir a saludar a la anciana. Miré a la criada, Fuling. Parecía mucho más joven. De repente lo comprendí y corrí hacia el espejo de bronce. Fuling dio un salto del susto. Le pregunté con ansiedad: ¿en qué año y mes estamos? Joven señora, es el primer día del 4º mes del año 23 del reinado de Zensan. ¿Qué ocurre? Me quedé paralizada. Ese mismo año me acababa de casar con Lansao, y hoy era el día en que llegaría la noticia de su muerte. Por fin lo entendí. Había renacido. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, un sirviente entró corriendo a informarme. El barco del joven amo mayor había naufragado en el mar, y su cuerpo estaba siendo trasladado de vuelta a la mansión. Corrí al patio delantero y vi un cuerpo cubierto con una tela blanca tendido tranquilamente en medio del patio. Aminoré el paso, con la mente acelerada. Las palabras de mi suegra desde mi lecho de muerte en mi vida pasada aún resonaban en mis oídos. Si lo que había dicho era cierto, entonces este cuerpo no podía ser Ji Lansao. Señora, joven señora, dijo el sirviente conteniendo el llanto. El barco del joven capitán mayor zozobró camino a casa. Un tsunami repentino lo golpeó. Sé nadar. Así logré escapar, pero cuando envié a alguien a buscarlo, su cuerpo ya había sido destrozado por peces y camarones, irreconocible.
Mi hijo, mi suegra, gritó de repente y se desplomó en el suelo de dolor. En mi vida anterior, al escuchar esta noticia, me desmayé al instante sin cuestionar jamás una excusa tan torpe. Pero ahora, al girarme para mirarla, noté algo, aunque ella gemía de dolor. Ni una sola lágrima cayó de sus ojos. Mi esposo. Corrí hacia adelante y levanté la tela blanca. Lo que vi fue un rostro tan destrozado que era irreconocible. Se me revolvió el estómago y casi vomité. El tonto se apresuró a apartarme. Joven señora, por favor, contenga su dolor. Antes de que pudiera responder, alguien pasó corriendo junto a mí. Era Ji Lan-jun. Se arrojó frente al cadáver con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos ya estaban rojos. Madre, cuñada, ¿de verdad es mi hermano? ¿No fue a Jiangnan a visitar a unos amigos? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo ser? Su conmoción y dolor no parecían fingidos. Era evidente que no sabía nada de la muerte fingida de Ji Lanzhao. 3. Con el rabillo del ojo vi un colgante de jade que sobresalía de debajo de la tela blanca. Di un paso adelante y lo agarré al instante. Las lágrimas me corrían por la cara. Me giré hacia mi suegra. Mamá, este es el colgante que mi esposo y yo intercambiamos como muestra de amor. ¿Será que mi esposo es de verdad? No, no puede ser. Madre, por favor, dímelo. Este no es él, ¿verdad? Mi esposo sigue vivo, ¿verdad? Mi suegra me acarició la mejilla con ternura. Mi niña, yo tampoco quiero aceptarlo, pero este sí que es Zhao. Mi propio hijo, ¿cómo no iba a reconocerlo? Aunque el dolor casi la derriba, seguía jurando una y otra vez que ese cuerpo era, en efecto, el de Ji Lanzhao. Mis ojos se oscurecieron y al instante siguiente me desmayé. Esa noche Fu Ling trajo una bandeja de comida a mi cama. Su rostro reflejaba preocupación. Joven señora, por favor, coma un poco al menos. Extendí la mano y le toqué la cabeza con suavidad. Solo ella me quería de verdad, tanto en mi vida pasada como en esta. Después de comer dejé de hacer tonterías y fui solo al salón Shoukan, donde vivía mi suegra. Dentro, las velas aún ardían con fuerza. Me escondí en un rincón junto a la pared, incluso después de que se apagaran. No había oído nada útil. Estaba a punto de irme cuando de repente oí el suspiro de mi suegra. Me quedé paralizada y retrocedí lentamente para escuchar. Ah, qué pecado he cometido. ¿Por qué dice eso la anciana? Era la voz del hijo de la niñera. Nunca debí haber invitado a Jiar a quedarse en la mansión. Eso fue lo que llevó a Zhou a enamorarse de ella. Dime, ¿qué parte de Wan Sui no era digna de él? En el peor de los casos, podríamos haber traído a Jiar a la casa más tarde como concubina. ¿Por qué tuvo que llegar a tales extremos, fingiendo su muerte solo para dejar a Jinling con ella? Wan Sui es una chica tan buena, una de las damas más talentosas de la capital. ¿Por qué Zhou simplemente se negó a quererla? Y ahora todo ha llegado a este lío. ¿Cómo se supone que regresaremos a casa en el futuro? Anciana, no se preocupe demasiado. Los hijos y nietos deben vivir su propio destino. Quizás el joven amo cambie de opinión y traiga a la prima de vuelta a casa. Para entonces podríamos decir que llegó a la orilla en algún pueblo después del naufragio. Tienes razón, dijo mi suegra aparentemente consolada. Su tono se relajó. No olvides enviarle algo de plata a Zhou en unos días. Su conversación terminó ahí. Me quedé allí temblando, incapaz de moverme por un buen rato. Así que era cierto. Ji Lanzhou no había muerto. Y sin embargo, en mi vida anterior, me mantuvieron en la ignorancia durante 10 años. 4. La familia Ji era considerada uno de los clanes más notables de Jinlin. Cuando los rebeldes atacaron la ciudad, fue el abuelo de Ji Lanzhao quien vació los graneros de la familia para alimentar a los soldados. Gracias a ello, Jinling logró mantener las puertas cerradas durante 10 días, manteniendo a los rebeldes fuera de las murallas. Como recompensa, el emperador otorgó a la familia Ji 10.000 tales de plata y concertó un matrimonio. La novia elegida no era otra que la hija de un censor de alto rango, casada con el hijo mayor de la familia Ji.
Había crecido en un hogar estricto, educado por mi padre, culto y de buen comportamiento. Así que en mi vida anterior, aunque descubrí en mi noche de bodas que Jilan Zhou no me quería, aunque supuestamente falleció solo 2 meses después de nuestra boda, ni siquiera pensé en volver a casarme. En cambio, soporté sola la carga del hogar, tragando mi dolor. Me dediqué a servir a mi suegra, a atender a mi cuñado y a administrar las propiedades de la familia. Desde los 17 años, cuando me casé con Jilan Zhou, lo di todo. 8 años de lealtad solo fueron recompensados con una placa que alababa mi virtud, y 10 años de trabajo duro solo con el más cruel engaño. Incluso al final de mi vida, seguía sin poder separarme de mi suegra. ¿Pero cómo me trataban a cambio? Miré la luna creciente en el cielo, con una sonrisa amarga y gélida en los labios. Esa noche fui al salón matutino de Jilan Zhao. Para entonces ya era tarde y solo Jilan Jun seguía arrodillado frente a la tablilla espiritual. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Cuñada, al verme, me llamó en voz baja. Le di una palmadita en el hombro para consolarlo y me sequé las lágrimas con un pañuelo, aunque en realidad no había caído ninguna. Para entonces estaba seguro de que Jilan Jun no sabía nada de este asunto. Al menos no en ese momento. A la mañana siguiente la noticia de la prematura muerte del hijo mayor de la familia, Ji, se extendió por toda la ciudad. Los visitantes acudieron en oleadas a presentar sus respetos. En un principio mi suegra había planeado celebrar el funeral discretamente, pero tan solo una noche después, ya era la comidilla de la ciudad, y cuando supo que había escrito una carta a la capital informando a mi padre de la muerte de Jilan Zhao para que se la presentara al emperador, entró en pánico. Ban Sui, ¿cómo pudiste molestar a su majestad con un asunto tan insignificante? Su rostro estaba lleno de miedo. Me sequé los ojos con tristeza y respondí, madre, mi esposo y yo nos casamos por decreto del emperador. Ahora que mi esposo ha fallecido, por supuesto, debo informar a su majestad. Es más, mi esposo murió de forma tan trágica. Solo tú y yo, quienes somos más cercanos a él, podemos reconocer realmente el cuerpo. ¿Y si, en el futuro, algún sinvergüenza intentara hacerse pasar por él? Observé cómo su rostro palidecía cada vez más y continué con calma. Pero una vez que se informe a su majestad, las cosas serán diferentes. Si alguien se atreve a causar problemas en el futuro o intenta robar la identidad de mi esposo, sería un delito de engaño al emperador, castigado con el exterminio de 9 generaciones. Ante esto mi suegra se desplomó en su silla. Le hice una reverencia respetuosa, me sequé los ojos con lágrimas que no tenía y me retiré en silencio. 5. Durante los días siguientes mantuve mis puertas cerradas, afirmando al mundo exterior que estaba tan desconsolado que había enfermado. En realidad, había enviado en secreto a gente a vigilar el salón Shoukan. Al anochecer, Fu Ling levantó la cortina y entró. Señora, el segundo joven amo solicita verla. Dejé el libro a un lado, me puse un poco de polvo en la cara y solo entonces Fu Ling invitó a Jilan Jun a entrar. Entró con perfecta propiedad y me hizo una profunda reverencia. Me adelanté rápidamente para ayudarlo a levantarse. Tío, ¿a qué viene esta cortesía? Cuñada, en la seguridad de que aunque mi hermano mayor ya no está, Lan Jun redoblará sus esfuerzos en los estudios a partir de ahora y se esforzará por obtener honores en los exámenes lo antes posible. Observé al joven que tenía delante, quien en un instante pareció haber envejecido mucho, y no pude evitar sentir una punzada de emoción. Jilan Jun era solo un año menor que yo normalmente, aunque no se resistía al estudio. Nunca se había aplicado con diligencia. Había sido igual en mi vida pasada. Al final, cumplió su palabra y aprobó los exámenes. Sin embargo, por razones desconocidas, renunció a su puesto en la capital y solicitó regresar a Jinlin. ¿Sigue de luto mi cuñada? Jilan Jun me miró pálido y preguntó con cautela. Recuperé la consciencia y esbocé una sonrisa amarga, negando con la cabeza. Aunque mi esposo y yo solo llevábamos 2 meses casados, aún había sentimientos entre nosotros. Con semejante calamidad, ¿cómo no iba a llorar? Jilan Jun no supo cómo consolarme y solo dijo, cuñada, por favor, cuídate. Se disculpó. Esa noche el espía que había enviado a vigilar el salón Shoukan regresó con noticias. Nani-san había salido de la finca por la puerta trasera, cargando un bulto. Sigue siguiéndola, le indiqué fríamente. Y recuerda, no asustes a la serpiente.
Fulin parecía desconcertado. Joven señora, ¿podría ser que usted sospecha? La miré, pero no lo negué. Sorprendida, se tapó la boca con la mano y no se atrevió a decir nada más. No fue hasta la medianoche que Nani-san regresó a la mansión. A la mañana siguiente mis vigilantes finalmente regresaron con un informe completo. Zui Ting era una chica que había acogido hacía poco. La vi por primera vez en el mercado negro, cuando su padre estaba a punto de venderla a un burdel. Atado de pies y manos al pasar compré su libertad, y pronto descubrí que sus habilidades marciales eran extraordinarias, así que la mantuve a mi lado. Joven señora, me contó, seguí a Nani-san hasta la orilla del río. La vi entregarle el bulto a un barquero, susurrarle unas palabras y luego marcharse. Seguí el rastro del barquero. Su barca atracó en Runzhou. Fue directo a un patio apartado y entregó el paquete. Pero la noche era demasiado oscura, no pude ver quién lo había recibido. Soplé sobre el borde de mi taza de té con los labios ligeramente curvados, así que quedaron ocultos en Runzhou todo el tiempo. Runzhou, a solo un río de distancia de Jinling, y aún así fui engañado durante 10 largos años. 6. La voz de Fulin llegó desde afuera de la puerta. Joven señora, señora ha llegado. Miré a Zui Ting y le hice señas para que se retirara. Mi suegra entró con una caja de brocado. Su tez parecía bastante saludable, aunque parecía abrumada por la tristeza. Apretando mis manos con fuerza, dijo, Ban Sui, eres un buen niño. Ahora que se acabó la lluvia, ya no tengo ánimos para ocuparme de la casa. A partir de hoy, cederé la autoridad del patio interior. Miré la caja de brocado que me ofreció, pero no la tomé. Mi suegra nunca había sido muy buena administradora. Tras la muerte del abuelo Yi, las tiendas bajo el nombre de la familia habían decaído día a día. En mi vida pasada, había compensado sus pérdidas con mi dote, y cuando las tiendas volvieron a ser rentables, ella seguía exigiendo una suma considerable cada mes. Antes no lo entendía. Ahora sabía perfectamente que había estado usando la plata que yo ganaba para mantener a su hijo. Ban Sui, ¿por qué no lo aceptas?, preguntó desconcertada. Sonreí levemente. Me temo que tu nuera no lo logrará. Mamá confía en ti. Si tienes dudas, siempre puedes acudir a mí para que te guíe. Mientras hablaba, me puso la caja de brocado en las manos, se disculpó rápidamente y se fue. La vi partir y sonreí. Madre, oh madre, ya que me has entregado personalmente las riendas del poder, debes estar preparada para no arrepentirte jamás. Con las lecciones de mi vida pasada, puse en orden rápidamente las cuentas de todos los negocios de la familia Yi. Después de varios días ajetreados, los había equilibrado todos. Quizás por culpa, mi suegra me enviaba sopas tónicas todos los días. Señorita, esta es la medicina de hoy, dijo Fulin, dejando el cuenco. Lo levanté con naturalidad y comencé a beber. A mitad de la bebida, una idea repentina cruzó por mi mente. Dejé el cuenco bruscamente. Señorita, ¿qué ocurre?, preguntó Fulin, sobresaltada. Mi mirada se profundizó. Fulin, recoge estos restos. Saldrás conmigo de la mansión. En el carruaje me recosté con los ojos cerrados, mientras mis pensamientos fluían sin cesar. Por fin llegamos a la clínica. Le hice un gesto a Fulin para que me entregara los restos para que los examinara. El médico los olió y su rostro cambió al instante. Doctor, ¿hay algún problema con esta receta? Señora, ¿dónde consiguió esta decocción? ¿La ha estado tomando? Me dio un vuelco el corazón, solo por unos días. Doctor, ¿hay algún problema? El médico suspiró aliviado. Todavía no hay mucho daño. Esta receta debería haber sido un tónico nutritivo, pero tiene un ingrediente añadido. Por eso, la medicina se convierte en un veneno lento y oculto. Me temblaban las manos. Si se tomara durante años, ¿qué ocurriría? En el caso más largo, 15 años. En el más corto, 10. La energía y la sangre del cuerpo se agotarían, provocando debilidad, hemorragia y finalmente la muerte. Así fue. Incluso cuando Fulin me ayudó a salir de la clínica, no pude recuperar la compostura. Así que en mi vida pasada, mi declive temprano no se debió al exceso de trabajo.
La amable y gentil suegra me había sentenciado a muerte hacía mucho tiempo. «Joven señora, ¿se encuentra bien?», exclamó Fu Ling con ansiedad. Me examiné y respondí con serenidad: «El asunto de hoy no debe llegar a oídos de nadie. Además, encuéntrame un hombre». 7. Fu Ling se movió rápido. Para la quinta noche trajo a un hombre vestido de sirviente a mi habitación. «Soy Fu Wang». «Saludos, joven señora». Levanté una ceja hacia Fu Ling, Fu Wang, y agaché la cabeza. Fu Ling explicó: «Señora, este es mi hermano mayor. Trabaja en el Ministerio de Justicia de la capital. Cuando diste la orden el otro día, inmediatamente pensé en él. Aunque su rango es humilde, tiene buena presencia y es soltero. Es confiable y jamás chismea». Observé atentamente al hombre arrodillado ante mí. Ojos almendrados, cejas pronunciadas, puente nasal alto. Era realmente guapo. «Muy bien. Entonces quédate». Al ver esto, Fu Ling se retiró rápidamente. Me quité la capa, dejando al descubierto el fino camisón de seda que llevaba debajo. Inclinándose, levantó la barbilla de Fu Wang. «¿Sabes por qué te he llamado?». Su mirada se cruzó con la mía sin evadirla. «Naturalmente previsto». Sonreí levemente. «Ya que lo sabes, ¿por qué dudas?». Me apoyé en el borde de la cama, observando cómo Fu Wang se desnudaba. Con razón servía en el ministerio, su físico era admirable. En el momento en que sus manos tocaron mis hombros, la puerta se abrió de golpe. «Segundo joven amo, no puede entrar». La voz de Fu Ling sonaba aguda y llena de pánico. Entonces, inesperadamente, Jilan Jun apareció en la puerta. Al ver la escena, sus pupilas se contrajeron y cerró la puerta de golpe. «Cuñada, ¿qué haces?». Di un salto, aparté a Fu Wang y me arreglé la ropa. Le hice un gesto a Fu Ling para que se lo llevara primero. Fu Wang agarró su ropa y salió rápidamente tras él. Pronto solo quedamos Jilan Jun y yo en la habitación. ¿Te das cuenta de que es inapropiado entrar en la habitación de tu cuñada a estas horas?». Agachó la cabeza y se le enrojecieron las orejas. Al oír mis palabras, levantó la vista de repente encontrando mi mirada, y luego bajó la vista rápidamente. «Si mi cuñada se siente sola en su habitación, ¿por qué no me busca?». Levanté la vista sorprendida, reprimiendo la conmoción. Con expresión serena, lo regañé. «Tío, te has excedido. Ya es tarde, por favor, regresa». Jilan Jun no se movió. En cambio, respiró hondo y se acercó. Fruncí el ceño y retrocedí, receloso. «Hace 3 años fui a la capital con mi abuelo y me enamoré de ti a primera vista. Pero, cuñada, ya estabas comprometida con mi hermano, así que guardé mis sentimientos». No recordaba haber conocido a Jilan Jun antes. Al ver mi confusión, esbozó una sonrisa autocrítica. «En el Festival de los Faroles del primer mes, cuñada, con ese vestido rojo agua que ondeaba y que era imposible apartar la mirada, Jilan Jun se adelantó de repente y me apretó contra la cama, bajando la mirada. Me susurró al oído: «Ahora que mi hermano ya no está, si tienes alguna necesidad, ¿por qué no me consideras?». 8. Sus palabras me dejaron atónita. Me quedé mirando al elegante joven frente a mí, incapaz de responder, hasta que Jilan Jun se inclinó para besarme. Lo aparté con fuerza. Al ver el dolor en sus ojos, curvé ligeramente los labios. «Sabes, solo soy una mujer. Ahora que mi esposo ya no está, necesito un hijo. Solo entonces podré asegurar mi lugar en esta casa». Mientras hablaba, me acerqué recorriendo su rostro con los dedos. «En ese caso, tío, ¿estás dispuesto a ayudarme?». Y sus manos a los costados se apretaron de repente. Lo miré fijamente, la tensión se prolongó. «Si no quieres, por favor». «¿Cuándo he dicho que no?». Me interrumpió con urgencia. Arqueé una ceja, ya que él estaba de acuerdo. Esta noche había transcurrido sin problemas. En la penumbra oí a Jilan Jun susurrarme al oído: «Cuñada, cuando alcance los honores, ¿puedo casarme contigo?». Somnolienta, respondí con un suave murmullo. Me abrazó con más fuerza. Un mes después, mientras presentaba mis respetos a mi suegra, de repente sentí náuseas. El médico me tomó el pulso y me felicitó. «Joven señora,
Ya tiene más de 2 meses de embarazo. Las manos de mi suegra temblaron al tocarme el dorso. Estaba sorprendida y a la vez llena de alegría. La ducha ha dejado un aire. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí, madre. Si contamos el tiempo, fue la noche antes de la partida de mi esposo. Esa misma noche enviaron una carta desde el patio de mi suegra. Fu Ling me la entregó mientras estaba en el estudio. Joven señora, me lo acaba de enviar la anciana señora. Tomé la carta y la hojeé. Decía que estaba embarazada y exigía a Jilan Xiao que encontrara la manera de regresar a la mansión. Lo leí sin expresión alguna, lo puse a la luz de una vela y lo quemé. Luego escribí mi respuesta: mamá, no te enfades. No siento ningún afecto por la familia Xiao. Mi corazón solo está con mi primo. Además, a los ojos del mundo, ya estoy muerto. Si regreso ahora, la familia Yi sufrirá un desastre. En cuanto al niño en el vientre de Xiao, que sea considerado mi último deber filial. Una cosa más, madre, no envíes cartas en el futuro. Podría alertar a la gente equivocada y traerme desgracias. Doblé la carta y se la entregué a Fu Ling. Dale esto a Zui Tin. Ella sabe qué hacer. Fu Ling lo tomó y se retiró. Observé la luz parpadeante de la vela sobre el escritorio, dibujando lentamente una sonrisa en mis labios. Mi querido esposo, esta vez me aseguraré de que nunca regreses. 9. Al regresar a mi habitación, vi a Jilan Jun de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Sorprendida, corrí a cerrar la ventana. ¿Quién te permitió entrar en mi habitación? Se giró y me abrazó con un dejo de diversión en su voz. Asui, tenemos un hijo, ¿verdad? Lo aparté frunciendo el ceño. Tío, no digas tonterías. El niño que llevo en el vientre es de mi esposo. Si alguien escuchara tus palabras hoy, ¿cómo podríamos enfrentar el mundo después? Jilan Jun me miró con expresión complicada y finalmente bajó la voz. Cuñada, tienes razón. Disculpa. Descansa temprano, por favor. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Observé su espalda pensativo. Con la experiencia de mi vida anterior, administrar la casa y las tiendas era algo natural. Durante estos 2 meses, observé un patrón. Todos los días 1 y 15 de mes, cuando iba a revisar las cuentas de las tiendas, mi suegra enviaba a la abuela San a los muelles. Cada vez, la abuela San le entregaba una cajita a un barquero, añadiendo un lingote de plata extra. Una vez que descubrí el patrón, le pedí a Zui Tin que sobornara al barquero con el triple de plata. Señorita, estos son los objetos interceptados en los últimos 2 meses. Zui Tin informó colocando varias cajas de madera sobre el escritorio. Abrí cada una. Cada uno contenía billetes. Me burlé, empezando a hacer el tonto. A partir de mañana, cambia las sopas y medicinas que envía la anciana por las que le traen a su habitación, todos los días. Fu Ling asintió y añadí, recuerda, actúa con cuidado. No te preocupes, joven señora, seré cauteloso. Ahora que todos en la casa te son leales, no tienes por qué preocuparte. Pasó medio año, y la salud de mi suegra se deterioró aún más, propensa a resfriados y fiebres. Necesitaba entre 10 días y medio mes para recuperarse cada vez. La atendí junto a la cama, y ella miraba mi vientre con preocupación. Ya pasaron más de 8 meses, y aún así tu barriga parece más pequeña que la de la mayoría de las mujeres en esta etapa. Me dio un vuelco el corazón, pero con calma dejé el cuenco de porcelana, tocándome el estómago y suspirando. El médico dijo que el gran dolor y la alegría de antes habían afectado al niño, así que por mucho que lo alimente ahora, está más débil de lo normal. Al oír esto, el rostro de mi suegra cambió y le temblaron los labios. Solo suspiró y me dejó volver a descansar. Para cuando salí del show con Hall, ya había anochecido. Fu Ling se acercó y me susurró algo al oído. Entrecerré los ojos. Muy bien. Me acompañarás fuera de la mansión. Durante los últimos 6 meses, todos los billetes que me envió mi suegra habían caído en mis manos. Jilan Xiao, tras mucho tiempo sin recibir ayuda, le había enviado varias cartas a Jinling. Ninguna de estas cartas llegó a mi suegra.
Ya sin poder contenerse, Jilan Xiao había ido personalmente a Jinlin. Desde el momento en que subió al barco, Zui Ting recibió noticias del barquero. Al desembarcar, lo metieron en una bolsa y le vendaron los ojos, y lo llevaron a una villa en las afueras del este. Entré en el almacén de madera de la villa, todavía un poco tensa. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que vi a mi esposo. A Jilan Xiao le vendaron los ojos, le taparon la nariz y la boca, le ataron las manos y los pies, y lo arrojaron descuidadamente al almacén. Zui Ting se adelantó y le quitó la venda y la mordaza. Al verme, Jilan Xiao mostró sorpresa y sospecha. Wan Sui. Sonreí. Esposo, ¿cuánto tiempo sin verte? Nunca imaginé que tuvieras la milagrosa habilidad de resucitar. Wan Sui, ¿descubriste algo? Escúchame. Estaba nervioso, bajó la mirada hacia mi abdomen y sus pupilas se dilataron de golpe. ¿Estás embarazada? ¿Cómo? ¿Cómo puedes estarlo? No lo hicimos, ¿o te volviste a casar? Negó con la cabeza. Imposible. Mi madre jamás permitiría que te volvieras a casar tan pronto. Lo miré fríamente con una sonrisa burlona en los labios. Esposo, deja de adivinar. El niño que llevo en el vientre sí es de la línea Yi, pero no tuyo. Además, ahora deberías preocuparte por ti mismo. Solo entonces Jilan Xiao pareció darse cuenta de que fui yo quien orquestó su captura. ¿Qué intentas hacer? Si Wan Sui, asesinar a tu esposo es un delito capital. Libérame y podremos volver juntos a casa. ¿No podemos? ¿Asesinar a mi esposo? Saqué una daga de mi manga y la pasé lentamente por el rostro de Jilan Xiao. Pareces estar equivocado. Mi esposo Jilan Xiao murió violentamente en el río durante el segundo mes de nuestro matrimonio. Mi suegra y yo identificamos personalmente su cuerpo. Dicho esto, Fulin retorció la daga en su mano. Jilan Xiao dejó escapar un gemido ahogado y dejó de respirar. Miré a Zui Ting. ¿Se ha ocupado ya del barquero? Ella asintió como habíamos acordado. Tras el asunto, recibió una gran suma de plata y abandonó la ciudad con su familia. Asentí con satisfacción. Bien. Lo dejo todo en tus manos. 11. El carruaje se detuvo bruscamente frente a la residencia Yi. Al bajar, me sorprendió ver a Jilan Jun de guardia en la puerta. No lo esperaba. Estaba absorto en sus estudios en la academia, y no había regresado en varios días. Antes de que pudiera pensar más, Jilan Jun ya se había acercado. Su mirada se detuvo brevemente en el dobladillo de mi falda antes de desviarla rápidamente. La noche es fría. ¿Por qué has vuelto tan tarde? Cuñada, evadí la pregunta. ¿Por qué has vuelto tan de repente? Me ayudó a llegar al patio mientras hablaba. Hoy se anunciaron los resultados del examen provincial. Aprobé y me convertí en Hiyuan. La próxima primavera iré a la capital para el examen imperial. Se detuvo a medio paso y se volvió hacia mí. Cuñada, si apruebo los exámenes de ingreso a la capital, ¿me dejarás volver para casarme contigo? Bajé la mirada ligeramente. Mis pensamientos se abrían paso. No pude evitar preguntarme. Si un día Jilan Jun descubriera que yo había planeado la muerte de su hermano más querido, ¿qué haría? Pero mirándolo a los ojos expectantes, sonreí levemente y asentí. Jilan Jun encantado. Intentó abrazarme, pero lo esquivé. Es tarde. Tío, deberías volver. Tenemos mucho tiempo por delante. Más tarde, mientras me ayudaba a cambiarme de ropa, su expresión cambió de repente. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa? Señaló mi falda. Señorita, hay unas gotas de sangre en su vestido. Por suerte ya estaba oscuro. Nadie debería haberse dado cuenta. Un recuerdo apareció en mi mente. La mirada que Jilan Jun había lanzado a mi falda antes. Mi rostro se movió ligeramente. Debió haberlo visto. Engaño. Envíale un mensaje a Zui Ting inmediatamente. Que vigile de cerca a Jilan Jun durante los próximos días. Infórmeme de inmediato si surge algo sospechoso. Fulin asintió con comprensión parcial. Sí. Señorita, me voy enseguida.
12. Desde que se resfrió el mes pasado, mi suegra ha permanecido en cama. Un sirviente del salón Soukang informó que su condición había empeorado. Fui rápidamente con Fulin. El médico le estaba tomando el pulso. Me miró. La anciana está pensando demasiado. Le recetaré algunos remedios por ahora. Gracias por la molestia. Dije suavemente rozándome la mano. Tonto. Baja al doctor y dale una recompensa. Gracias. Señorita, me senté junto a la cama de mi suegra. Tenía los ojos cerrados, pero el ceño fruncido. Murmuró incoherentemente: su madre se preocupa por ti. ¿Estás bien? Lan Shou. Al oír esto, el rostro de la abuela San cambió. Me miró con ansiedad, sin ver ninguna expresión anormal en mi rostro. Exhaló aliviada en silencio. Lo asimilé todo en silencio, suspirando suavemente. Mamá extraña a tu esposo. Deberías aconsejarla con delicadeza para que no se preocupe demasiado y perjudique su salud. Me sequé los ojos con un pañuelo. Justo entonces se levantó la cortina de la puerta. Una criada se arrodilló e hizo una reverencia. Joven señora ausente de la familia, solicita verla. Antes de que pudiera responder, mi suegra se incorporó con dificultad. ¿Es un tarro? Ella, al verme todavía en la habitación, se tragó la pregunta. Sonreí y di un paso adelante, presionándola suavemente contra la cama. Madre, cuida tu salud. Iré a revisar el jardín delantero. Le dije a la abuela San que cuidara bien de la anciana. Dicho esto, salí de la habitación primero. En mis 2 vidas, esta fue la primera vez que vi a la supuesta prima de la que todos hablaban. Era realmente hermosa, el tipo de belleza que haría que Ji Lanzhao lo abandonara todo por ella. Sin embargo, parecía bastante ingenua. ¿Debe ser la esposa de Lanzhao?, preguntó Lin Jia nada más llegar. Me quedé en los escalones, mirándola. Señorita, ¿puedo preguntarle el motivo de su repentina visita? Resopló. No estoy aquí por usted. Vine por Lanzhao. Hace unos días. Dijo que volvería a casa. Esperamos varios días. Y nunca vino. Por eso vine a buscarlo. No dije nada. ¿Estaba demasiado protegida? ¿O simplemente fue una tontería? Muy bien. Señorita, espere un momento. Enviaré a alguien a avisarle. Ordené rápidamente que cerraran las puertas. Lin Jia esperó afuera, sin saber que nunca volvería a ver a su Lanzhao. Solo esperaría al hijo del señor Son de King Zhou, quien la había acosado persistentemente en el pasado. 13. 2 meses después, di a luz a un niño gracias a la medicina. El parto comenzó un mes antes de lo previsto. Este nacimiento fue excepcionalmente difícil. Me desmayé varias veces de dolor, hasta que finalmente a medianoche se oyó el llanto del bebé. Exhalé aliviado, perdiendo por completo el conocimiento. En la neblina de la inconsciencia, sentí como si estuviera soñando. Soñé con mi vida anterior. Tras mi muerte, Ji Lanzhao se llevó a esa prima y a sus 2 hijos de vuelta a la residencia Ji. Finalmente se reencontraron, disfrutando de la fortuna por la que luché, pisoteando mis huesos para vivir con comodidad. Un balanceo. Un balanceo, despierta, no me asustes. Una voz familiar llamó. Era Ji Lanjun. ¿Pero por qué su voz sonaba entrecortada? Abrí los ojos con fuerza. Una lágrima cayó sobre mi frente. Ji Lanjun, no llores. Me agarró la mano, riendo y llorando al mismo tiempo. Un balanceo. Por fin despiertas. Tenía tanto miedo. Miedo de que no despertaras. Tenía los ojos rojos. Me miró. Tenemos un hijo. Un niño. Dibujé una leve sonrisa. Entonces deberías nombrarlo. Ji Lanjun pensó un momento. Llamémoslo Wei Jin. Wei Jin. ¿Quién sostiene el jade? En la pobreza. Su valor es desconocido. Espero que nuestro hijo crezca y sea una persona de noble carácter. Asentí con una sonrisa. Ji Lanjun hundió la cabeza en mi brazo,
hablándome suavemente al oído sobre nuestro futuro. Lo observaba. Sentí un calor increíble. Si no hubiera tomado a escondidas los residuos medicinales de la pequeña cocina donde preparaban los tónicos de mi suegra y consultado a un médico a escondidas, podría haber tenido una vida larga y tranquila con él. 14. Al llegar la primavera, Ji Lan-jun se despidió de mi suegra y partió hacia la capital para presentarse a los exámenes. Lo acompañé hasta la puerta de la ciudad, cubriéndolo con la capa que había cosido con mis propias manos. Este viaje es largo. Cuídate. Ji Lan-jun me sujetó la mano mientras intentaba retirarla. Un balanceo. Espérame a que vuelva y me case contigo. Sonreí y lo abracé. Está bien. Ji Lan-jun se quedó paralizado. Caí en la cuenta de que quizá era la primera vez que tomaba la iniciativa de abrazarlo. Él me abrazó con fuerza. Tras un largo instante me soltó y montó en su caballo. Mientras los cascos levantaban polvo, su figura se fue haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer de la vista. Sopló una brisa y las flores de cerezo revolotearon a lo lejos. Extendí la mano. Un pétalo aterrizó silenciosamente en mi palma. Las flores han caído. Apreté el pétalo y lo solté. Girando la mano, dejé que el pétalo cayera al suelo, arrastrado por el viento. Fu Ling me cubrió con una capa. Señorita, el viento ha arreciado. Regresemos. Asentí, echando una última mirada atrás. Quizás debido a mi nacimiento prematuro y a mi alimentación inadecuada, Wei Jin parecía particularmente obediente. La mayor parte del tiempo yacía tranquilo en la cuna, y solo reía al verme. Extendí la mano para acariciarle suavemente la cara. Pero otra imagen cruzó mi mente. Cuando conocí a Ji Lan-jun, parecía muy educado, pero tenía la audacia de codiciar a su propia cuñada mayor. La puerta se abrió de golpe. Fu Ling entró apresuradamente. Joven señora, una carta de Tingzhou. Hace 5 días, el segundo joven amo pasaba por Tingzhou cuando unos bandidos lo atacaron. El segundo joven maestro recibió varios golpes y murió en el acto. Van. El sonajero que llevaba en la mano cayó al suelo. El bebé en la cuna empezó a llorar. Fu Ling se arrodilló paralizada. Miré en silencio por la ventana. Después de un buen rato me sequé una lágrima. Entiendo. Ve a informarle a la anciana. Fu Ling se apresuró a irse. Ji Lan-jun, parece que en esta vida nunca esperaré a que te cases conmigo. Estábamos destinados, pero nos negaron. 15. Unos días después, cuando el cuerpo de Ji Lan-jun fue devuelto a la mansión, mi suegra reunió todas sus fuerzas para ir al patio delantero. Hacía más de un año había venido aquí para recibir la noticia y el cuerpo de su hijo mayor. Ahora, en el mismo lugar, recibió el cadáver de su hijo menor. La diferencia era que la vez anterior, su dolor había sido fingido. Esta vez era real. Lloró amargamente. Se desplomó sobre el cuerpo de Ji Lan-jun, llorando hasta casi desmayarse. Con el rabillo del ojo me vio de pie cerca. De repente su mirada se volvió aguda. Al ver esto despedí a los demás rápidamente. Mi suegra se puso de pie tambaleándose señalándome. Todo rastro de su antigua bondad desapareció. Eres tú, maldición. En tan solo un año en mi familia allí, has matado a 2 de mis hijos. Le aparté la mano con frialdad. Mamá, ¿te has vuelto loca? Tu hijo mayor no ha muerto. Su rostro palideció. ¿De verdad lo sabes? Se abalanzó sobre mí y me agarró del cuello. Xiao lleva tanto tiempo sin escribir. ¿Te entrometiste? ¿Y el hijo de la abuela, la echaste? Me ha servido durante tantos años. ¿Por qué volvería de repente a su pueblo? La aparté sin piedad, me arreglé la ropa y le hablé con frialdad. Madre, ¿lo has olvidado? Mi marido murió hace mucho. Un muerto no puede enviar cartas. Me arrodillé y le hablé suavemente al oído. Mamá, no lo sabías, ¿verdad? En realidad, mi esposo y yo nunca consumamos nuestro matrimonio. ¿Qué dijiste? Me miró con fiereza desde el suelo. Miserable. Luchó por levantarse. Madre, no te preocupes.
Dañar tu cuerpo no serviría de nada. Me levanté lentamente. Pero no hay necesidad de enojarse. Aunque Wei Jin no es hijo de mi esposo, sigue siendo de sangre Yi. Mi madre probablemente no lo sepa, pero mi tío me prometió una vez antes de irse que cuando regresara con honores, se casaría conmigo. Maldito seas. Ella jadeó en el suelo, temblando y señalándome, y luego se quedó en silencio. Me quedé quieto sin expresión alguna observando su dolor mientras cerraba los ojos. Mi corazón permaneció impasible. Di un paso al frente cubriendo suavemente el cuerpo de Ji Lanjun con la tela blanca. Luego quité la bolsita de mi cintura y la puse en sus brazos. Ji Lanjun, que tengas un viaje tranquilo. Me puse de pie girando lentamente con voz solemne. Mi madre, muy afligida, se fue con otro joven amo. Que alguien cuelgue los estandartes blancos. 16. Después de encargarme de los funerales de Ji Lanjun y mi suegra, envié una carta a mi padre. Le pedí que buscara eruditos talentosos en la capital para que cuando Wei Jin creciera, pudieran ser invitados a Jinling para ser sus tutores. Desde entonces, la vasta fortuna de la familia Ji me perteneció. Xie Sui a los 7 años, Wei Jin ya dominaba los 4 libros y los 5 clásicos. En mi vida anterior, este fue el momento en que la familia Ji recibió el arco imperial de la viuda casta. Todos los hogares de Jinling elogiaron a la familia Ji por su previsión. El hijo mayor tuvo la suerte de casarse con una nuera tan virtuosa. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Todo Jinling sabía que el pabellón Nanfeng más grande de la ciudad estaba dirigido por la viuda de Ji. Por eso mi vida guardaba pocos arrepentimientos. Solo de vez en cuando en la oscuridad de la noche soñaba con ese joven de orejas rojas inclinando la cabeza y confesándome su amor. En esos momentos, una punzada de añoranza era inevitable. Pero pensándolo bien, la separación por la vida y la muerte es en sí misma una forma de plenitud. Mejor no haber conocido nunca a la hermosa joven que sufrir una añoranza eterna.